I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que se estén cuidando, quedándose en casa, que es la idea. Yo me quedo en casa, a pesar de que no tenemos aquí en Arica cuarentena, pero sí tenemos que cuidarnos para que este virus no siga desarrollándose y nos siga afectando a demás personas. Para eso nosotros tenemos que cuidarnos. Hoy día vamos a comenzar a ver una nueva unidad. Esta unidad tiene que ver con la historia de Chile. El año pasado nosotros comenzamos a hablar de historia de Chile. Lamentablemente no pudimos terminar el contenido que teníamos que ver para el año pasado. Y este año vamos a tomar nuestra unidad a partir de la construcción de la República de Chile. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar acerca de lo que significa la independencia o el proceso de independencia de nuestro país y cómo Chile se transforma de una colonia española a una república, por eso hablamos de la construcción de la república en Chile. En la unidad pasada ya estudiamos lo que era república, por lo tanto ustedes tienen la idea de ese concepto. Por eso dice que en esta unidad estudiarás el proceso de independencia de América y de Chile, inicio del siglo XIX, los desafíos que enfrentó Chile como país para independizarse y las transformaciones sociales, territoriales que ocurrieron en nuestro país durante el siglo XIX. Cuando estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del 1800. Por lo tanto, antes de iniciar la lección, no es que lo van a responder, sino que la idea es que ustedes lo anoten en su cuaderno para que, o sea, no es que va a ser como una especie de prueba, sino para que tengan la idea de qué, o saber de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, cuando dice cuáles fueron las el porqué, el motivo del proceso de la independencia, tanto en América como en Chile. Vamos a ver que las causas de América y en Chile son muy similares. Hay unas que son algunas particulares, pueden ser de nuestro país, pero básicamente las causas de América van a ser las mismas no solo para Chile, sino para Venezuela, para Argentina, para Bolivia, para Perú, van a ser las mismas causas. ¿Qué desafío tuvieron que enfrentar quienes organizaron las nuevas repúblicas? ¿Cuáles van a ser los desafíos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué desafíos van a enfrentar? ¿Qué transformaciones sociales ocurrieron en Chile en el siglo XIX? ¿Y cuál es la labor del Estado? Ya conocen el concepto de Estado, así que no hay problema para manejarlo. ¿Cómo se conformó el territorio nacional durante el siglo XIX? El territorio que se inició como República de Chile es el mismo a finales del siglo XIX. Vamos a ver esos cambios y esos procesos que han ocurrido o que ocurrieron durante ese periodo. Pues bien, veamos estas dos imágenes que aparecen allí. Vamos a ver en primer lugar esta imagen, ¿ya? Si ustedes se fijan, es una imagen de Subercaseaux. En todo caso es muy posterior, 1945, cuando él hace esta pintura, y nos habla de la declaración de independencia en nuestro país. Fíjense el tipo de bandera, fíjense las personas que están allí en este proceso de independencia. Aquí aparece Bernardo Higgins, aparecen algunos otros personajes que están allí. Fíjense las características de cada uno de ellos, ¿ya? Eso va a ser importante para poder responder las consultas. Veamos la otra imagen. Esta es una imagen pintada por un naturalista francés que lo trajo el gobierno ya cuando Chile era una república, Claudio Cay, y va a pintar lo que se denomina una chingana, lo que podría ser hoy día una fonda o una ramada. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en una cantora, hay gente bailando cueca y gente, no sé, a caballo, otro, pero no es muy distinta a la otra imagen. Pareciera ser que, ¿no es cierto?, aquí es gente mucho más del pueblo. Espero que hayan visto la imagen. Vamos a ver el recurso 1,
que dice el recurso 1, dice que en relación a esta pintura, dice, la firma de independencia al inicio del siglo XIX, Chile consiguió la independencia, al igual que otras colonias españolas en América, por eso se dice que la independencia fue un proceso continental. La pintura a la izquierda, esta es pintura, representa la ceremonia, la jura del Acta de Independencia de Chile realizada el 12 de febrero de 1818, retratada por las autoridades políticas de la época junto a soldados chilenos y argentinos. ¿Ya? Vamos a ver cómo fue este proceso. En el recurso 2, que era el que tiene esta imagen que le decía que era un cuadro de Claudio Gay, un naturalista francés, lograda la independencia, el Estado de Chile necesitó conocer su territorio y las costumbres y los habitantes. Por eso durante el siglo XIX contrató a naturalistas extranjeros, investigadores de la naturaleza, eso significa, para que recorrieran el país y registraran sus principales características físicas y humanas. La ilustración de la derecha, fue publicada en las obras de Claudio Gay, naturalista francés. ¿Ya? Ahora, en relación a esto, ¿qué nos podemos preguntar? ¿O qué se nos pregunta? En relación a esto, las preguntas son las siguientes. ¿Qué personajes y grupos sociales están presentes en la imagen del recurso 1 y del recurso 2? Si ustedes se fijan, ¿son los mismos personajes? ¿Aparece gente del pueblo en el recurso 1? ¿O en el recurso 2 aparece gente de la aristocracia? ¿Qué rol crees que tuvieron en el proceso de independencia altos grupos? ¿Quién llevó a cabo la independencia? ¿Fue el agente del pueblo o la aristocracia? 2. ¿Qué elementos relacionados con la identidad nacional se observan en cada una de estas imágenes? ¿Qué elementos de la identidad nacional? ¿Qué elementos de la identidad nacional se observan en cada una de estas imágenes? ¿Qué elementos de la identidad nacional? Ya, no les ayuda más. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya esto era como para iniciar lo que vamos a conversar acerca del proceso de emancipación y el primer siglo como Chile ya independiente que corresponde al siglo XIX. Antes de empezar esta lección, reflexiona sobre el concepto de independencia. ¿Qué entienden ustedes por independencia? Escribe tu propia definición y señala 2 ejemplos sobre el concepto. Luego, no la van a compartir con sus compañeros, pero si tienen el Facebook o a través del WhatsApp o a través de, ¿no es cierto?, de alguna videollamada, ustedes pueden a lo mejor compartir este concepto de independencia. ¿Qué piensas? Oye, ¿qué colocaste tú? ¿Qué es lo que tú...? Bueno, ahí si ustedes lo pueden comunicar, mucho mejor. Luego compártala con su compañero, coméntela. ¿Son similares sus definiciones? ¿En qué se parecen o qué se diferencian? O yo puse esto. Aquí todavía no hay nada bueno ni nada malo, ¿ya? ¿Cuándo vamos a ver si hay bueno o malo? Cuando avancemos más adelante. Vamos a ver en primer lugar, ¿no es cierto?, la visión panorámica del siglo XIX en Chile. Durante el siglo XIX, Chile vivió distintos acontecimientos y procesos. ¿Qué es lo que son los acontecimientos? Sucesos u hechos. ¿Qué son los procesos? Series de acciones o etapas por las que se va pasando algo. Cuando hablamos de un hecho, ¿ya? Un acontecimiento es algo que ocurrió en un momento determinado. Por ejemplo, si yo hablo de la Guerra del Pacífico, un acontecimiento fue el asalto y toma del Morro de Arica. Eso es un hecho. Pero cuando hablo de proceso, entonces hablamos por qué ocurrió la Guerra del Pacífico, cuáles son sus causas, todas las campañas que hubo en la Guerra del Pacífico, y terminamos con la firma de tratados, tanto con Bolivia, con Perú. Entonces ahí estamos hablando de todo un proceso. E inclusive este proceso que estamos hablando de la Guerra del Pacífico aún no termina. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones, tanto en Bolivia como en Perú, con respecto a lo que significa esta guerra. Entonces, para algunos todavía no terminaría este proceso. Entonces, cuando hablamos de proceso, es una serie de hechos o acontecimientos. ¿Ya? Espero que me hayan entendido. Vamos a ver esta línea de tiempo que hay acá, esta línea de tiempo del siglo XIX chileno, con el proceso de independencia de Chile y los inicios del siglo XIX. Vamos a agrandarlo para que yo pueda leer mejor y podamos leer mejor.
¿ya? Porque está pequeño, pero aquí la uní para verlo mejor, ¿ya? Dice, comenzó un recorrido que nos llevará a organizarse como república y enfrentar los desafíos políticos y sociales y económicos. Entonces, ¿qué periodos vamos a ver? Un periodo, el proceso de independencia de Chile, ya, el proceso de independencia de Chile, que de alguna manera también tiene un proceso en América, ¿ya? También va a ocurrir en América. Eh, Acontecimientos fue la invasión de Francia a España, la prisión del rey Fernando VII, y se puede dividir en tres etapas que nosotros vamos a ver aquí, estas tres etapas, las vamos a ver más adelante, cuáles son estas tres etapas de este proceso. La patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Este proceso se caracterizó por el enfrentamiento en distintos bandos que vamos a ver más adelante, que son en este caso los patriotas y los realistas. Luego viene un periodo de ensayos constitucionales, que está color azul, ese periodo que va desde la abdicación de Bernardo Higgins hasta la guerra civil de 1828. Este es un periodo donde hay varias constituciones, varias formas de organizarse. Es un periodo de muchos conflictos también, de enfrentamientos, de guerras civiles. ¿Qué significa guerras civiles? Significa enfrentamiento entre los connacionales. Luego viene un periodo, el periodo de los conservadores, que es los que van a triunfar en esta guerra civil de 1828 y que van a, o 1829 más bien, y van a triunfar y van a ser los conservadores. Ya vamos a explicar más adelante cuando nos corresponde el contenido para poder explicar qué es lo que va a suceder allí. Vamos a agrandar este otro para poder entender mejor. Si ustedes se fijan, el periodo conservador es un periodo bastante amplio. Estamos hablando siglo XIX, solo en el siglo XIX, 1800. ¿Ya? Luego, después del periodo conservador, tenemos el periodo de los liberales. ¿Ya? El gobierno inicia con el gobierno liberal, con José Joaquín Pérez, el gobierno de los liberales. En el siglo XIX se inició un proceso de desarrollo de la cultura que incluyó los cambios en la educación, avances tecnológicos, aparte el aporte extranjero que llegan a nuestro país, tanto en el periodo conservador como en el periodo liberal. ¿Ya? Estamos hablando aquí en el periodo, este es el caso del periodo liberal. Y durante este periodo se estableció los límites de Chile. ¿Por qué? Porque allí se van a desarrollar las guerras que hablábamos, la denominada Guerra del Pacífico. Entonces ahí vamos a tener los límites con Perú, los límites con Bolivia, pero también va a ocurrir, vamos a definir los límites con Argentina. Este periodo ya va a terminar el periodo liberal en 1890 1891 con una guerra civil y el suicidio del presidente Balmaceda. Y allí empieza un periodo ya distinto hasta que desde 1890 a 1891 a 1900, en que los conservadores y el Congreso comienzan prácticamente a gobernar hasta que llegamos al posteriormente el siglo XX. Eso es más o menos lo que vamos a hablar durante este periodo. Entonces tenemos un periodo del proceso de independencia, un periodo de ensayos constitucionales, que algunos le llaman la anarquía, el periodo denominado de los conservadores y el periodo liberal. Sigamos. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a ver? Las transformaciones económicas y tecnológicas durante el siglo XIX. La imagen realizada a fines del siglo XIX muestra la relación que se dio entre la economía y la tecnología. Fábricas de donde se trabajaba el salitre, aquí hay una figura donde está la salitrera, la presencia del ferrocarril, principalmente para llevar estos productos desde el sector donde se producía a los puertos, en este caso desde la salitrera hasta el puerto de Valparaíso, pero también tenemos mucho antes la producción de plata que se llevaba, que va a ser el primer ferrocarril de nuestro país, que se llevaba desde
Copiapó hasta Caldera. Luego el tendido eléctrico, ya, el tendido eléctrico, pero además del tendido eléctrico está la telegrafía, ya, el telégrafo, para poder comunicarse. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que significa fundamentar, aclarar, evidencia o argumentos que te permiten respaldar una idea o afirmación? Entonces, vamos a ver las preguntas en relación a esto, ¿ya? Observa el recurso 1 y responde cuál es el periodo de la línea de tiempo que es más corto y cuál es más largo. ¿Se dieron cuenta cuál es más? Bueno, en su texto van a ver mucho mejor. ¿Qué procesos se dieron en más de un periodo? ¿Qué procesos se dieron en más de un periodo? O sea, significa que se repitieron en un periodo y otro. Yo le hablé de guerra civil. Bien. Recurso 2. Según el recurso 2, ¿se puede establecer una relación entre la actividad económica y el desarrollo tecnológico? Fundamenta tu respuesta. Ya le hablé del ferrocarril, que permitía el ferrocarril, es un desarrollo tecnológico. ¿Y qué actividad económica? El salitre o la explotación minera que permitía sacar los productos, etc. Sigamos. Veamos ahora ya qué causas explican el proceso de independencia. Ahora ya vamos a entrarnos a este proceso, a este primer proceso, esta línea de tiempo que hablábamos, las causas que explican el proceso de independencia. Cuando hablamos de causa, estamos hablando el por qué, ¿ya? El por qué, cuáles son las razones. A inicio del siglo XIX comenzó el proceso de independencia de las colonias. ¿Qué eran las colonias? Los territorios ocupados y gobernados por un país que está fuera de su frontera. Entonces, cuando hablamos de colonia americana, son territorios ocupados que están fuera de la frontera, en este caso de España. Entonces, hablamos de las colonias españolas. Aunque ya se habían desarrollado la independencia en Estados Unidos, pero en este caso Estados Unidos no pertenecía a España, sino que pertenecía a Inglaterra, y el de Haití, que tampoco pertenecía, en este caso, ni a Inglaterra ni a España, sino que pertenecía a Francia. Ahora fueron los territorios dominados por la corona española los que comenzaron a exigir la libertad y autonomía. ¿Qué significa autonomía? Capacidad y poder que tiene un territorio para gobernarse por sí mismo. En otras palabras, ellos van a argumentar, entre otras cosas, ¿sabe qué? Ya estamos grandes, ya no es necesario que se nos gobierne desde España, sino tenemos nosotros el derecho para gobernarnos nosotros mismos. Entonces ya están hablando en una autonomía. Aquí vamos a ver las causas de la independencia, tanto de América como de Chile. Vamos a ver cuáles fueron las causas de este proceso de independencia, cuáles son las causas del proceso de independencia. Para comprender que este proceso se produce al mismo tiempo en distintos lugares del continente, debemos revisar las múltiples causas que lo explican. Entonces, causa, el motivo, el por qué. Entonces, hablamos de las causas tanto en América como en Chile, causa de independencia. Vamos a hablar causas externas y causas internas. Causa externa significa que ocurre fuera del territorio de América, fuera de América. Y causa interna son las que ocurran dentro del territorio de América, dentro de, o puede ser de cada país. Pero básicamente estamos hablando dentro del territorio de América. Entonces, causa externa, fuera del territorio de América, o sea, cosas que ocurrieron y que ayudaron al proceso de independencia, fuera del territorio de América. Cuando estamos hablando de América, estamos hablando de la América española, ¿ya? Las colonias españolas. E interna, estamos hablando dentro del territorio de las colonias españolas. ¿Ya se entendió? Vamos a agrandar esto para poder entender un poquito más y vamos a agrandar este cuadro para ver en primer lugar las causas externas. Entonces, cuando hablamos de las causas externas, hablamos de la ilustración. ¿Qué era la ilustración? Los ilustrados criticaban la concepción del poder del rey, creían en la libertad y la igualdad y pensaban que el pueblo debía escoger su propia forma de gobernarse. Es un movimiento que nace en Francia y que ellos plantean que los reyes, que se denominaban reyes absolutos porque ellos tenían todo el poder, ya su poder o su autoridad no dependía de Dios, como ellos decían, sino que
la autoridad dependía del pueblo, por lo tanto era el pueblo el que debía elegir a sus propias autoridades. Entonces, esta idea de que el pueblo puede elegir sus propias autoridades es la idea que van a tomar algunos patriotas aquí en América para llevar adelante este proceso de independencia. Pero además había ocurrido otro hecho, había ocurrido la independencia de Estados Unidos, que habían tomado también la idea de la Ilustración y habían logrado su independencia de Inglaterra, buscando la libertad, la igualdad. Los colonos estadounidenses consiguen su independencia de Gran Bretaña y por lo tanto ellos van a obtener un documento, su declaración de independencia, que comienza a circular aquí en América y que de alguna manera llega a los criollos o a los patriotas y se van a dar cuenta que es posible la independencia. Luego viene la Revolución Francesa. En Francia toma la idea de la Ilustración, en Francia gobierna un rey y estos ilustrados van a realizar una revolución inspirada, decíamos, en la idea de la Ilustración y van a poner fin a la monarquía y van a establecer la república. Algunos criollos habían estado en Europa y van a llegar con estas ideas o estas nuevas ideas, por ejemplo, San Martín, en el caso de Argentina, o en el caso de nuestro país, Bernardo O'Higgins. Y lo que va a gatillar todo esto va a ser la invasión de Napoleón a España. La invasión de Napoleón a España va a desencadenar la independencia de América, ya como vamos a ver en el recurso 2 más adelante. ¿Por qué? Porque toma preso al rey español, pone en su lugar a su hermano, Napoleón coloca en su lugar a su hermano, a José Bonaparte, lo coloca como rey de España, teniendo preso al rey Fernando VII. ¿Qué va a ocurrir en ese sentido? Entonces, en España van a darse juntas de gobierno. ¿Qué van a decir en América? Bueno, si el rey está preso, Napoleón no es nuestro rey, José Bonaparte, perdón, no es nuestro rey, por lo tanto, nosotros también podemos crear nuestras propias juntas de gobierno para gobernarnos mientras el rey esté preso. Pero eso significó que es el inicio y como se empezaron a dar estas juntas de gobierno, les gustó la idea de estar independiente y ahí ya comenzó el proceso. Entonces, pero comparémoslo ahora con las causas internas. Las causas internas son el descontento de los criollos. ¿Quién eran los criollos? Eran hijos de europeos nacidos en América, básicamente hijos de españoles nacidos en América, pero el hecho de que hayan nacido en América eran españoles, pero no tenían los mismos privilegios que los españoles que venían desde España. Como no tenían los mismos privilegios, principalmente, ¿cuál es privilegio? El privilegio de gobernar, porque para ser un gobernador o un virrey aquí en América tenía que ser español, pero venía desde España. Por lo tanto, un criollo no podía ocupar estos cargos. Tenían riqueza, pero no podían acceder a cargos públicos importantes o cargos políticos importantes. ¿Qué otra razón interna? La situación económica. ¿Qué significa la situación económica? La reforma económica realizada por la corona española afectaron a los criollos. ¿Qué significaba la situación? El monopolio comercial. ¿Qué era el monopolio comercial? Solo América podía comercializar con España, venderle sus productos a España, comprarle sus productos a España. Ellos no podían comercializar con otros lugares, de tal manera que quien fijaba los precios era España. Entonces había un descontento por esta situación. Otra razón interna en América era la identidad criolla. Los criollos se sentían discriminados por los españoles. Empezaron a desarrollar una identidad relacionada con el lugar donde habitaban. Empiezan a relacionarse con este lugar. En las distintas ciudades que eran más o menos importantes, como en el caso de la Ciudad de México, como es el caso de Lima, como es el caso de Santiago, Buenos Aires, etc., empiezan a tener una propia identidad y a sentirse ya no españoles, sino a sentirse principalmente criollos de un lugar determinado. Y luego está la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa que no dependía de la corona española, sino que dependía del Papa.
y ellos habían alcanzado mucho poder, eran los que prestaban auxilio en el asunto económico, pero también se dedicaban a a la protección de los indígenas. Los criollos deseaban tener acceso a una buena educación, por lo que no la recibían bien, porque no recibieron bien la expulsión de los jesuitas. Además, los jesuitas se dedicaron a la educación. Y por lo tanto, cuando fueron expulsados, ellos se llevaron sus recursos. Por otra parte, ellos tenían o fomentaban la educación, tenían escuelas, no solo en las escuelas en las ciudades, sino que también para eh, educar y enseñar a leer y a escribir a los indígenas. Por lo tanto, todo eso ellos se lo van a llevar. Todas estas razones, y hay otras más, en el caso de Chile, o cada uno de su país va a tener sus propias razones por las cuales va a querer independizarse de las colonias, o sea, perdón, de España. Entonces, tenemos causas internas y tenemos causas externas que van a decirnos por qué se va a producir la independencia de América y particularmente lo que estamos viendo en el caso de Chile. Veamos, ¿qué hecho inició el proceso? Se inició con el proceso de independencia. En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, invadió España, tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en su lugar a su hermano, ya le decía, José Bonaparte. Ante esta situación, los españoles y americanos forman juntas de gobierno locales y declaran su lealtad al rey cautivo. Este movimiento juntista más tarde desencadena la independencia, porque una vez que empezaron a crear juntas de gobierno, se va a desencadenar. Pero que el hecho en sí que motiva la creación de juntas de gobierno fue cuando el emperador Napoleón Bonaparte va a tomar preso al rey de España, Fernando VII. En Hispanoamérica, los enviados de Napoleón fueron rechazados con gran ímpetu y aparecieron numerosas juntas que gobernaban también en el nombre de Fernando VII. Este movimiento juntista americano constituyó una importante experiencia de autogobierno que al final iba a tener consecuencias negativas para la propia España. ¿Por qué? Porque al verse que sí se podían gobernar, que no necesitaban a un rey, entonces ya comenzó este proceso de independencia. Por eso hablamos de un proceso de independencia que comienza mucho antes con la declaración de independencia de algún país o estado y continúa inclusive después de esta situación. ¿Por qué estaban descontentos los criollos? Vamos a ver, ¿por qué estaban descontentos los criollos? Esta fuente primaria, ya saben ustedes lo que era fuente primaria, secundaria, etc. Fue publicada meses antes de la primera Junta de Gobierno en Chile de 1810. Su autor escribió bajo el seudónimo de José Amor de la Patria. ¿Ya? Es un seudónimo. Y dice, es una situación adaptada, pero dice más o menos así. Nuestra provincia han sido colonias y fábricas miserables. Los americanos han sido condenados al trabajo de las minas y a vivir como esclavos bajo el peso de opresores y gobernantes extraños. La metrópolis, cuando habla de la metrópolis, está hablando de España, manda todos los años multitudes de españoles que vienen a devorar nuestra sustancia y tratarnos con insolencia y una altanería insoportable, porque ellos son europeos y nosotros americanos. La metrópoli quiere que no tengamos fábrica, que todo lo compremos a precios altos y escandalosos, y nos arruinan. La metrópoli abandona a los pueblos de América a la más espantosa ignorancia, ni cuida de su educación, ni de los establecimientos útiles para su prosperidad. Si ustedes se fijan, es un poco lo que comentábamos anteriormente, es las razones, ¿ya? Aquí están las razones del por qué tienen entonces quieren independizarse. Aquí están, ¿no es cierto?, cómo los trataban los españoles. Ellos se sentían que eran oprimidos, se sentían que el comercio no era justo,
porque los precios los ponían muy altos los españoles, etcétera, etcétera. Entonces está dando las razones de por qué es necesario la independencia de España. Veamos las consultas. A partir de los recursos de estas páginas, porque son los criollos quienes protagonizan los procesos de independencia en el continente, a partir de estos recursos de la página, ¿por qué son los criollos, los nacidos aquí en América, los que van a protagonizar los procesos de independencia en el continente? Eso creo que ya lo he explicado bastante. ¿Por qué el autor del recurso 2 plantea que las juntas de gobierno de América fueron negativas para la corona española? ¿Por qué? Porque se crearon pensando que iban a gobernar durante el rey estaba preso, pero, ¿no es cierto?, una vez que ellos empiezan a gobernarse, se ven que sí lo pueden hacer solos. Algo por ahí va la respuesta. 3. Explicas con tus palabras a lo que se refiere el autor del recurso 3, con la siguiente afirmación. La metrópoli manda todos los años multitud de españoles que vienen a devorar nuestra sustancia. Cierre comillas. Comparte tu respuesta con el resto del curso siendo respetuoso con las diferencias y opiniones de los demás, teniendo una actitud positiva frente a posibles críticas. Aquí no, pero si lo pueden compartir, bien. Si no, bien también. Pero lo importante es que es su respuesta y lo que ustedes crean. Bien, con esto estamos terminando, nos estamos viendo la próxima semana. Les voy a dejar un link de un video que es algo habrán hecho por la historia de Chile, que le va a aclarar también sobre esto que hemos visto hoy. Nos vemos la próxima semana.